leen más, ¿no? Tienen que saber mucho más, tienen que saber de forma integral lo que acontece en presupuesto, en tesorería, y eso cómo se traduce en todos los registros, y a partir de eso se tiene y cuenta con información para toma de decisiones. Ahora, ¿quién es responsable del sistema de contabilidad integrada? ¿O quién es el órgano rector? El órgano rector, como también de los otros sistemas, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En este sistema de contabilidad integrada tiene dos brazos fundamentales. Por una parte está la Dirección de Normas, que emite, como dice su nombre, también las normas y reglamentos instructivos del sistema de contabilidad integrada. Fija los plazos y condiciones para que las entidades públicas elaboren sus normas especializadas, es decir, sus normas, reglamentos específicos, y además revisa para que esté compatibilizado, ¿no? Y evalúa si está compatibilizado, si cumple con todos los requisitos y los principios de la contabilidad integrada, y se encarga de esa parte como parte del órgano rector, la Dirección General de Normas de Gestión Pública. La otra dirección, que es el otro brazo como órgano rector, es esta a la cual represento. La Dirección General de Contabilidad, que nosotros estamos encargados de vigilar el funcionamiento adecuado del sistema y de integrar la información generada por la misma, ¿no? Lo que van generando. Y además también elaboramos nosotros los estados financieros de la Administración Central o el órgano ejecutivo. De todos los ministerios, incluido el Tesoro General de la Nación, nosotros elaboramos el estado financiero y lo presentamos en la Asamblea Plurinacional. La otra tarea importante que tenemos es administrar el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa, ahora el SIGEP, ¿no? Tenemos que vigilar que se estén igual cumpliendo con toda la concepción, los requisitos y los principios del Sistema de Contabilidad Integrada. Ahora, en la parte más administrativa, lo que también hacemos nosotros como Dirección General de Contabilidad, uno de los temas que solamente está mencionado fundamental es controlar el cumplimiento en la presentación de información. ¿Y qué información controlamos que se cumpla y que ustedes cumplan, ¿no?, con la presentación, y por qué es importante? A continuación les explico. Es esta información, bueno, nosotros le denominamos el calendario fiscal. Calendario, ¿por qué? Para que ustedes se guíen y que sepan que tienen obligaciones que cumplir como entidades que utilizan y están gastando los recursos públicos, y todo eso debe ser reflejado en el sistema. Las entidades que actualmente no utilizan el SIGEP, que lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva, son unas cuantas todavía, son un poco menos de 15 municipios que todavía no están utilizando el SIGEP en línea. Por lo tanto, ese resto que no está, utiliza un SIGEP móvil, que no está completamente en línea, ¿no?, como su nombre dice, conectada. Estos municipios tienen la obligación de presentarnos su ejecución presupuestaria de recursos y gastos. Hasta cada 10 del mes siguiente deben hacernos llegar a nosotros esta información, estas entidades, porque de las otras que están en el sistema, por eso es importante, ¿no?, que cuanto más rápido se incorporen a la implantación del SIGEP, esto va a ayudar y va a reducir también a ustedes esta carga de este trabajo de tener que presentarnos, además de forma manual, en forma física, esta información de ejecución presupuestaria de recursos y gastos. La otra información que tienen que conocer y que debe estar así marcado en su calendario fiscal es que nos tienen que remitir información anual. Y esa información anual son los estados financieros que deben estar auditados, y los que se benefician de recursos del IDH además deben también contar con un pronunciamiento de auditor sobre el uso de esos recursos. Entonces, esta información anual es clave para nosotros, y que van a entender mejor cuando hablemos sobre los estados financieros, que nos hagan llegar y que lo tengan marcado en su calendario fiscal. Entonces, hay una información mensual que cada mes deben hacer llegar a aquellos municipios que están en este momento operando con el SIGEP móvil, y todos los municipios, sin excepción, tienen que hacernos llegar sus estados financieros de forma anual. ¿Qué pasa cuando un municipio incumple con esta obligación establecida mediante ley?
se produce una sanción y esa sanción consiste en el congelamiento de sus cuentas fiscales, lo que les va a impedir a ustedes pagar sueldos y cualquier pago que esté comprometido, ¿no? Les va a impedir hacer eso. Entonces, en general, obviamente, ocasiona molestias, ocasiona retrasos, y para evitar eso, lo único que tiene que hacerse es ser disciplinados en cumplir con sus obligaciones. Así que para evitarnos una sanción hay que cumplir con estas obligaciones, la mensual y la anual. Ahora, esta sanción es gradual, ¿no? Si bien congela las cuentas fiscales, hay 3 etapas que se van graduando. La primera etapa, un ratito voy a esto, por favor, iniciar. La primera etapa consiste en que se inmovilizan recursos específicos y de coparticipación tributaria, que en general en los municipios, y especialmente de los pequeñitos, es la mayor proporción de recursos que tienen. Entonces, ya en la primera etapa, los municipios pequeñitos que reciben su mayor recaudación de coparticipación ya están con bastantes conflictos, ¿no? Por este incumplimiento. En la segunda etapa, a los 30 días calendarios se congelan recursos IDH. Y en la tercera etapa, a los 60 días de calendario, todos los ingresos, incluyendo recursos provenientes de donación, crédito y contraparte nacional. En la tercera etapa, es decir, que pese a que se les va dando, tienen algunos días para cumplir su obligación, igual persisten con el incumplimiento y, bueno, son sujetos a esta sanción. Excepto, lo que no se tocan acá son las cuentas fiscales que estén destinadas para salud. Esas no se las está, no alcanza, ¿no?, la sanción. Sin embargo, si ustedes no han identificado bien sus cuentas, y aquí con la Dirección General de Sistemas se conoce que esas cuentas no deberían ser inmovilizadas, no van a entrar, porque lo que no conocemos, lo que no esté marcado, registrado adecuadamente, nosotros no podemos hacer ese deducir, ¿no? Entonces ustedes tienen que verificar, por favor, tanto con la Dirección de Finanzas Territoriales, que dependen del Viceministerio del Tesoro Crédito Público, y con la Dirección General de Sistemas, que depende de nuestro Viceministerio de Presupuestos y Contabilidad Fiscal, que sus cuentas destinadas a salud estén así identificadas, ¿no?, que son para salud, y por lo tanto en el momento de la inmovilización esas cuentas no son afectadas. Entonces, para en realidad reiterar, nuestro calendario fiscal para las entidades que están con el SIGEP móvil actualmente conectadas, que son estas: el gobierno municipal de Tito Yupanqui, Charaña, Pelechuco, Santiago de Machaca, Teoponte, San Javier, Reyes, San Andrés, Paures, Exaltación, San Pedro, Santa Rosa del Abuná y Santos Mercado, son los municipios que actualmente están con el SIGEP móvil operando. Por lo tanto, todos estos municipios tienen la obligación de hacernos llegar a la Dirección General de Contabilidad Fiscal, directamente a la dirección, la información de sus recursos de ejecución presupuestaria, recursos y gastos de ejecución presupuestaria. Entonces son estos municipios los que están obligados a presentar su obligación, y todos, bueno, como les decía, estos 13 municipios que utilizan SIGEP móvil deben enviarnos en medio impreso su ejecución presupuestaria de recursos, su ejecución presupuestaria de gastos, más conciliaciones bancarias. Todo eso debe estar también en un disco óptico, que es un backup del SIGEP móvil que utilizan. Como no estamos en línea, entonces ustedes tienen que sacar un backup de lo que están utilizando, o en archivos ASCII. ¿Y para qué? Nosotros esto pedimos porque necesitamos cargar al centralizador de la información. Entonces, de estos 13 municipios, si queremos hacer un análisis global de los municipios para el diseño de política fiscal, como es esa la responsabilidad de este ministerio, no lo podríamos hacer, tendríamos información sesgada e insuficiente. Por eso procuramos y exigimos, ¿no?, como ministerio nos interesa que cumplan la obligación de enviarnos esta información, porque sirve para toma de decisiones, sirve para un mejor diseño de política fiscal. Entonces, esta información que les pedimos, tanto en forma impresa como de forma, bueno, que tenga el disco óptico y que nos hagan llegar, nosotros lo vamos a subir al centralizador.
La información mínima que deben siempre procurar que estén ustedes registrando, en realidad todo, como les decía, debe registrarse, son por el lado de los recursos, las transferencias de coparticipación tributaria, las transferencias por IDH, por el lado de gastos de vengado de sueldos y salarios, y el registro de transferencias por renta, dignidad y fondo de fomento a la educación cívico-patriótica. Es por mencionarles, ¿no? Algunos donde en general se tiene mayor conflictos, que pueden generar en realidad ustedes conflictos. Ustedes saber que dejen de pagar sueldos y salarios, saben que va a ser un problema. O que no hagan seguimiento a sus transferencias, o que no lo tengan adecuadamente sus transferencias. Si su municipio, su alcalde no tiene esta información, no va a poder tomar buenas decisiones. Entonces, estos 13 municipios deben enviarnos toda esta información y les pedimos más bien que inicien, ya que están iniciando ustedes además gestión. Estamos en los primeros meses, bueno, ya no, a medio año, pedir que hagan las gestiones para la implantación del CIGEP en línea. Ahora, todas las otras entidades, todas en realidad, estos 13 municipios más, todas que ascienden a más de 500 como sector público, 559 ha sido el año pasado, y en este año va a ser algo similar, tienen la obligación de presentar estados financieros anuales, todas, incluidas nosotros como ministerios, ¿no? Que les decía, como nosotros elaboramos los estados financieros del órgano ejecutivo. En el caso de los municipios sucede lo mismo. Los municipios igual están obligados a presentar la información de estados financieros y nosotros cada año emitimos un instructivo. La ley así establece que deben presentarnos hasta el 28 de febrero y nosotros para recordar y además emitir algunos detalles más de lo que deberían presentarnos, lo hacemos mediante un comunicado, un instructivo. Este año probablemente lo vamos a hacer con ya establecido en una resolución ministerial. Un conjunto, ¿no? El conjunto de estados financieros, además con información complementaria y con desagregaciones. Desagregaciones, por ejemplo, son sobre inversiones financieras, exigibles, resumen, construcciones, obligaciones, deuda pública, y así un detalle de información. Por eso es importante y clave que las áreas financieras sean ordenadas, que haya una coordinación en todo el municipio para que las áreas financieras cuenten con toda esta información, porque obviamente no son las ejecutoras, son otras instancias dentro del municipio que ejecutan, pero todas esas instancias deben cumplir disciplinadamente, ordenadamente con lo que establece el mismo sistema de contabilidad integrada, ¿no? Existen varios requisitos y principios sobre documentación, los debidos registros, a tiempo, la oportunidad que deben hacer con cada registro, y para eso, para que las áreas financieras puedan además remitirnos la información a tiempo, proveniente de otras áreas como fuente primaria, debe haber esa coordinación y el alcalde y las autoridades hacer el seguimiento correspondiente y no dejar todo a último momento, porque ese es el problema que tenemos, ¿no? Se deja a último momento, no cumplen a tiempo con sus obligaciones y por lo tanto se les produce la sanción. Entonces, evítense luego de algunos de estos inconvenientes, ¿no? Al inmovilizar sus cuentas corrientes fiscales. Ahora, siguiendo con este tema de los estados financieros. ¿En qué consisten los estados financieros? Dentro de las normas básicas de contabilidad integrada, que cuenta con 3 títulos, en el segundo título sobre las normas de contabilidad integrada, el segundo capítulo específicamente detalla cuáles son las obligaciones, cuáles son los estados financieros, cuál es la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y de las áreas financieras para la presentación y la validez sobre la información que están presentando en esos estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros? Los estados financieros nos revelan información sobre la posición de saldos. La posición de saldos del año, al inicio del año o al finalizar el año. Todo lo que haya acontecido durante el año se refleja en el flujo, ¿no? Porque va y viene, se registra, están utilizando los recursos, están pagando, y todo eso va a repercutir en su posición al final de saldos, va a repercutir en sus activos, va a repercutir en sus pasivos, en el cambio de su patrimonio, disminuyó, subió, por qué bajó, va a ser un análisis que ustedes como áreas financieras y el alcalde le tienen que proveer esa información, y nosotros como órgano rector y como ministerio que diseña política fiscal,
debemos y tenemos que utilizar para un mejor diseño, ¿no? Entonces, uno de los principales dentro de los estados financieros, estos informes financieros fundamentales que nos refleja y nos revela la posición de saldos, es el balance general. El segundo informe financiero o estado financiero es el estado de recursos y gastos corrientes, pero este estado de recursos y gastos corrientes nos va a proveer información sobre lo que haya acontecido en términos de flujo durante el año, en sus ingresos corrientes y gastos corrientes. Solamente corriente. El tercer estado fundamental es la ejecución del presupuestaria de recursos y gastos. Esto que les decía, para los 13 municipios que tienen psique móvil, que nos tienen que enviar de forma manual, para los otros municipios que lo tienen en línea, este es un análisis que también nos van a remitir, pues son reportes que nos van a remitir extraídos del sistema, porque el sistema produce todos estos reportes. Ese es el resultado, ¿no? del sistema. Si ustedes han cargado algo mal, se va a reflejar también mal, ¿no? en los estados. Pero es fundamental que lo que suban al sistema esté correctamente verificado, documentado, ¿para qué? Porque una inconsistencia va a ser revisada por quién. Nosotros en la parte muy superficial, y además nosotros no determinamos responsabilidades. Quien determina responsabilidades es la Contraloría, o también va a ser su área de auditoría interna. Entonces, es fundamental que ustedes provean una información fidedigna, real, consistente de la información y que vayan cargando así en el sistema. Como les decía, este reporte de ejecución presupuestaria de recursos y gastos se constituye en el tercer estado que pide las normas básicas, ¿no? que ustedes deben presentar y que además lo vamos nosotros a presentar a la Asamblea Plurinacional. El otro estado fundamental es la cuenta ahorro, inversión y financiamiento, que se conoce como CAIF. En otros países solamente se conoce como cuenta inversión. Dependerá, ¿no? de las denominaciones. Pero ¿cuál es su objetivo? Que nos provee información ahora, incluyendo lo que ha pasado con los, ya sea por el lado del recurso en inversión con recursos de capital y por el lado del gasto en capital también. Y cómo el resultado, ya sea de cuenta corriente, si ha habido ahorro o desahorro, se traduce en un déficit o un superávit, ¿no? ¿Cómo están nuestras cuentas corrientes? ¿Cómo está nuestra situación fiscal? Este es un reporte bastante importante que ustedes tienen que explotarlo, que es poco conocido, pero que tiene mucho contenido. A ustedes aquí, en el reporte que también el sistema les va a dar de forma automática, les va a reflejar esta información, cómo se está comportando mis ingresos corrientes, mis gastos corrientes, mis inversiones en capital, está subiendo más el capital, es más lo corriente, estoy gastando más en corriente, o realmente estoy haciendo inversiones, o no, cómo están comportándose mis recursos, que debería yo los recursos propios gestionar, como son el impuesto a la propiedad de inmuebles, que es propiamente de competencia de ustedes. Todo eso se está reflejando en este estado que es la cuenta ahorro inversión. Entonces, ustedes tienen que hacer un análisis, conocerlo bien, explotarlo, utilizarlo para toma de decisiones. Y el otro reporte importante es el estado de flujo efectivo. Pero tomen aquí y hagamos esta diferencia, ¿no? Fundamental. Estos que están aquí marcados, bueno, el balance general, el estado de cambios en el patrimonio, que es un análisis de posición de saldos, y estos otros tres que son de flujo, se basan en información de este principio contable que hace a las bases de todo el sistema de contabilidad integrada, que es el devengado. Es decir, que se registran todas las operaciones que se registran, que se produzcan, todas las operaciones económicas que se producen en ese periodo deben registrarse en este periodo, independientemente de si se ha pagado o no se ha pagado. En cambio, este otro estado, este otro reporte financiero, se basa en efectivo. Como su nombre dice, estado de flujo efectivo. También aquí podemos ver qué es lo que ha pasado en ingresos corrientes, gastos corrientes, en ingresos de capital y gastos de capital, y el financiamiento. Pero es un análisis netamente de flujo, de efectivo, durante el año. Aquí no me está revelando ninguna información si yo he heredado algo en términos de pasivos, si tengo una deuda por pagar, lo que es o deuda flotante, que esta información nos va a dar el devengado, la diferencia entre el devengado y el efectivo. Netamente es un análisis de efectivo.
Entonces, es otro estado importante que ustedes tienen que conocer, utilizar y explotar. No solamente es meramente presentar la información cada año y, como les decía, muchos que no presentan son sujetos a sanciones porque no nos han presentado toda esta información, sino tiene que a ustedes servirles para toma de decisiones. Es su mapa de orientación para su MAE, para su máxima autoridad ejecutiva. Aquí a tiempo tienen que ustedes hacer análisis de riesgos, anticiparse a problemas, en sus flujos, qué puede estar pasando en sus flujos, en sus recursos, en sus gastos. Si sus gastos están trepando, están excediendo sus recursos, algo está pasando, ¿no? No hay una buena administración. Entonces, son reportes financieros muy importantes para analizarlos y tomar decisiones en función a esto. Entonces, estos son los estados financieros que se deben presentar de forma anual. Un tema de formalidad que las normas básicas también lo exigen, que debe estar firmado. Aunque, bueno, no es tan de formalidad, es estructural, ¿no? Porque ustedes, su MAE, está asumiendo la responsabilidad de todo, y además, obviamente, las áreas financieras, de todo lo que se está reflejando en esa información. Y esa información, que les decía, que va a ser auditada, va a ser revisada. Entonces, para no tener problemas posteriores, es importante que cumplan con todos los requisitos que exigen las normas de contabilidad integrada, pero también las directrices que emitimos nosotros, ¿no? Con un detalle de información que se les va pidiendo para que sea consistente la información que nos estén presentando. Bueno, así, habiendo hecho énfasis en nuestro calendario fiscal con sus obligaciones mensuales y anuales, a continuación paso a explicarles la información de apoyo con la que ustedes cuentan y que nosotros estamos en ese trabajo, ¿no? De cada vez mejorar, porque la gestión tiene que siempre tener también otro principio, que es la mejora continua. Y así está caracterizando también a nuestra Dirección de Contabilidad Fiscal para ustedes proveerles la información que precisan. Entre la información que precisan, bueno, yo la puedo agrupar en tres ámbitos. Uno, la que es la de apoyo, ¿no? La normativa que ustedes deben conocer y tienen que saber, porque un incumplimiento de la norma, ustedes no pueden desconocer la norma. Como autoridades públicas, como funcionarios públicos, nosotros desde el momento que hemos entrado al sector público, asumimos responsabilidades. Y como saben, por acción u omisión tenemos responsabilidades. Así que no podemos decir, desconocía la norma y por lo tanto no soy responsable de algo. No, por acción y omisión somos responsables. Entonces tenemos que leer las leyes, los decretos, las resoluciones ministeriales, las normas básicas que rigen a la gestión, a la administración pública y al control, ¿no? Saber qué sanciones hay cuando no se utilizan bien los recursos. Y eso es fundamental. Entonces, en este enlace que les voy a mostrar más abajo dónde está, ustedes van a conocer, van a tener ese respaldo normativo. La otra parte fundamental de apoyo son documentos, ¿no? Documentos de, por ejemplo, los manuales, el manual de las cuentas contables, las directrices y clasificadores presupuestarios. El presupuesto también ya les he explicado y ellos seguro también les han mostrado dónde se encuentra en nuestro sitio web. Comunicados que son publicados en el SIGEP. Vamos emitiendo comunicados, áreas financieras tienen que estar constantemente revisando también los comunicados que emitimos. Entonces, estos son documentos de apoyo para ustedes. Ahora, estos son ya de información, transferencias que que ustedes reciben por coparticipación, por IDH, tienen la información en la web, que además sirven, ¿no? Esta es una información pública para que el control social efectúe las acciones que correspondan y cualquier persona interesada, porque como parte de las finanzas y la transparencia de las finanzas públicas está la publicidad. Tenemos que presentar y proveer de toda la información necesaria a la población sobre los recursos públicos, ¿no? Cada boliviano contribuye al Estado pagando sus impuestos y eso se traduce en recursos para ustedes que deben utilizarlos para los fines para los cuales tienen la razón de ser, ¿no? Como municipios. Entonces, aquí van a tener la información, ustedes van a tener la información mensual de las transferencias que les son otorgadas. También presentamos nosotros información de los estados financieros. Todo lo que ustedes nos pasan, lo publicamos. Y eso está en un sitio específico donde está la información del órgano ejecutivo y de todos los niveles institucionales, municipios, gobernaciones, empresas públicas,
publicamos esta información, otra vez, como les decía, en el marco de la transparencia fiscal. Y el sistema de Alexis, que es un sistema de apoyo para ustedes. Con esto nosotros lo que hacemos es, una vez que recibimos los estados financieros y los de ejecución presupuestaria, lo que se hace específicamente en estados financieros es el equipo de la unidad de información y análisis financiero revisa la consistencia, ¿no?, de lo que nos han enviado. Si encontramos una inconsistencia, nosotros publicamos en el sistema Alexis y ustedes, como áreas financieras, pueden consultar, ¿no? Les podemos comunicar que una omisión, por ejemplo, que no es una inconsistencia, han omitido con presentar su informe de auditoría. Entonces y además esto debería ser información del alcalde, ¿no?, que siempre esté consultando, porque así es un control también para ustedes como áreas financieras. Han omitido en la presentación de estados del informe de auditoría, entonces ahí va a estar como una omisión, o va a haber una inconsistencia. Es inconsistencia, por ejemplo, entre la información de activos. Ustedes tienen el reporte de activos que nos pasan, pero también con la base de datos. Si hay una inconsistencia, lo vamos a hacer notar, lo vamos a informar en el sistema Alexis. Y ustedes tienen que hacer todas las acciones para ir subsanando nuestras observaciones, porque como les decía, si es inconsistente su estado financiero, aunque se da por válida la información tal cual nos han remitido, esa información nosotros debemos procurar la consistencia de la información para agregarla y estamos en ese trabajo, en algún momento consolidarla, pero que nos permita tener información buena, de calidad para toma de decisiones. Entonces, es fundamental que ustedes revisen el sistema Alexis, ¿no? Y ahora, ¿dónde se encuentra toda esta información? En el actual portal, va a haber un cambio en este portal de diseño. Se está buscando mayor funcionalidad, pero el contenido, lo fundamental obviamente se va a mantener. Actualmente ustedes entrando a nuestro portal, encuentran los viceministerios, ¿no? Aquí, y este es nuestro viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Ingresan al portal y a este link y van a encontrar aquí, se va a desplegar todos estos ven, iconos, ¿no? Y en este icono de información presupuestaria y contable van a tener la siguiente información, la información de sus transferencias que ustedes, ¿no?, se les ha otorgado por coparticipación y por IDH. Entonces aquí van a tener esta información. Ingresando a información presupuestaria y contable, transferencias, ETAs y universidades. También van a encontrar otro link que es contabilidad, y en este link van a tener información sobre los modelos de estados financieros y estados financieros del órgano ejecutivo. Como les decía, aquí cargamos todo lo que ustedes nos envíen como estados financieros. Otro link importante que tienen que conocer es sistemas, ¿no? El sistema... En sistemas, aquí van a tener el BCIAF, donde se carga toda la información de activos, el CIGEF móvil para esos 13 municipios que actualmente no están, y que además este es el último año que se va a actualizar, por si acaso, ¿no? Para estos municipios no va a haber más una actualización y por lo tanto desde el año 2022 deberían estar plenamente utilizando el CIGEF en línea. Y aquí está este portal que hace rato les explicaba, el Alexis, donde van a encontrar todas las observaciones que la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero, efectúa cuando realiza la revisión de sus estados financieros. Entonces, esta es información importante que y tienen que ir navegando, ¿no?, en nuestro portal para conocer toda la información que la ponemos a disposición de ustedes. Información y documentación de apoyo y programas, esa parte informática no es el término exacto, pero son los aplicativos que se ponen a disposición de ustedes para la gestión ya sea de activos o conocer la información sobre observaciones de sus estados financieros. Bueno, con eso la primera parte he concluido y ahora voy a pasarle continúe con la presentación al licenciado Juan Carlos Fernández. Él les va a exponer el sistema como tal, ¿no?, las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, que para mí es uno de los sistemas más bonitos e interesantes que tenemos, porque como les decía, en este sistema nosotros tenemos que saber mucho tenemos que saber lo que es presupuestos, lo que acontece en presupuestos, lo que acontece en tesorería. Las normas básicas de contabilidad integrada
Son cortitas, es una norma, no es extenso, les decía, es fácil de leer. Yo los invito a leer las normas básicas de contabilidad integrada. Para cualquier área financiera tiene que conocer las normas de contabilidad integrada. Tiene 51 artículos nuestras normas de contabilidad integrada. Se divide en 3 títulos. El primer título que explica el sistema, ¿no? Como tal, en qué consiste, y se divide a su vez en tres capítulos, el primer título de las normas de contabilidad integrada. Tanto hay generalidades, el sistema de contabilidad integrada y la organización del sistema de contabilidad integrada. En el segundo título, que es sobre las normas de contabilidad integrada, las normas básicas como tal, se divide en 2 títulos. El primer título que explica todo el proceso. Y en el segundo capítulo está el resultado de todo ese proceso de la contabilidad, de todo lo que viene en la información de presupuestos, cómo se traduce en la contabilidad, tanto presupuestos, tesorería, cómo se traduce en contabilidad. Todo ese proceso es explicado en ese capítulo y como resultado, como producto de todo ese proceso, están los estados financieros. Y en el tercer título, el último título, se explica los principios de la contabilidad integrada. Un fundamento, un postulado principal que es la equidad, la imparcialidad del sistema de contabilidad integrada y de todo lo que hacemos nosotros, de todo lo que tenemos que cargar nosotros en el sistema. Y a continuación vienen 14 principios. Entre ellos está el principio de devengado, que es fundamental para todo lo que hace al sistema actual de contabilidad integrada, que además es parte, ¿no?, en la base de devengado utilizado en las estadísticas de las finanzas públicas y en la contabilidad internacional, y en la contabilidad internacional del sector público es la base fundamental el devengado. Entonces, nuestras normas básicas son, como les decía, cortas, interesantes. Aquí ustedes se va a reunir toda la información, todo el conocimiento del área presupuestaria de tesorería en la contabilidad. Y es, por lo tanto, fundamental que también ustedes puedan entenderlo y leerlo en extenso, ¿no?, estas normas. Así que yo les agradezco por su atención y cualquier duda lo vamos a absolver terminada la exposición. Entonces ahora se hace cargo el licenciado Juan Carlos Fernández. Gracias. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, dar la bienvenida a todos nuestros nuevos, a todas nuestras autoridades, también tanto del Ejecutivo como del Legislativo, a nuestros colegas del área financiera. Bueno, pues desearles de aquí en adelante que les vaya muy bien. Tomen en cuenta estos talleres que se están realizando, justamente ¿para qué? Para que se apoye su gestión. Todo el Ministerio de Economía, específicamente o especialmente la Dirección de Contabilidad Fiscal, está prestos a colaborarles, ¿no?, en cualquier consulta, duda que tengan. Como ya les ha explicado la licenciada Juana Patricia Jiménez Soto, la Directora General de Contabilidad Fiscal, las normas básicas son un instrumento importante, ¿no?, junto con lo que son las normas básicas de presupuesto, las normas básicas de tesorería. Los tres hacen, pues, lo que justamente llamamos el sistema de contabilidad integrada. Bueno, quien les habla, Juan Carlos Fernández Aliaga, jefe de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Unidad donde recibimos toda la información financiera, donde también se hace la revisión de la información financiera, tanto de ejecuciones presupuestarias mensuales y estados financieros
de gestión. Ya les ha recalcado la licenciada Jiménez claramente para qué, cómo deben presentar, cómo deben hacer seguimiento a toda la información financiera. Nosotros vamos a tocar ahora un poquito más técnico, no lo vamos a hacer tan técnico. Lo interesante o el objetivo que tenemos es que nuestras autoridades, tanto del Ejecutivo, Legislativo y también los funcionarios del área financiera, tengan instrumentos que les pueda ayudar en la gestión. Entonces, si bien va a ser técnico, pero está orientado también a que los ejecutivos hagan seguimiento y también vean las responsabilidades que conlleva el incumplimiento de estas disposiciones y estas normativas. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Primero explicando pues que el sistema de contabilidad integrada tiene que cumplir cierto tipo de requisitos y cumple estos requisitos, ¿no? Actualmente tiene que tener un registro universal, o sea que, ¿qué quiere decir? Que cualquier tipo de transacción u operación tiene que estar registrado en el sistema. No puede haber operaciones que no estén registradas en el sistema. Todo se registra en el sistema. Toda transacción u operación que implique el movimiento o que va a implicar el movimiento de recursos tiene que estar registrado en este sistema. Nos indican también que tiene que tener un registro único, que implica que solamente por cada transacción u operación tiene que haber un registro. No pueden haber diferentes o no pueden duplicarse los registros, ¿no? En el sistema que manejamos actualmente, ya más del 95% de las entidades, que es el SIGEP, tiene varias opciones, ¿no? En el caso de que haya algún error de transcripción, alguna omisión de una apropiación de alguna estructura, el sistema les permite hacer las reversiones. O sea, tenemos los mecanismos, ¿no?, para que haya un único registro. También tienen que considerar que el sistema es integrado, ¿no? Tiene un diseño de un sistema integrado. ¿Por qué? Porque hay operaciones presupuestarias, financieras, patrimoniales, ya que están dentro del sistema. Pueden estar relacionadas o hay algunas que son separadas, pero todas tienen que estar registradas, como ya les indicaba. Después, en el sistema les permite también hacer una selección de momentos de registros contables, tanto en el recurso como en el gasto. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, el tema de los momentos de registro, no tanto en el ingreso, que es desde la formulación presupuestaria, lo que es el compromiso que se tiene, el devengado, el percibido en recurso, el pagado en gasto. También el sistema de contabilidad integrada tiene una conceptualización de recurso y gasto, que implica que tenemos que tener un financiamiento, o sea, que es un recurso, y una aplicación financiera, que es el gasto, ¿no? Todo tipo de gasto. No siempre puede ser monetario, ¿no? Por eso les decimos que las normas básicas del sistema de contabilidad integrada constituyen un instrumento técnico que establece los principios, normas contables que proporciona al sistema de contabilidad integrada una base conceptual, ¿no? Entonces, nuevamente es muy importante que todos los registros que hagamos estén de acuerdo a lo que establecen las normas. No podemos realizar transacciones que no estén registradas. Todo tiene que estar plenamente respaldado. Por experiencia ya en anteriores gestiones y por comunicación, por ejemplo, con los responsables del área financiera, el contador, el presupuestario, muchas veces señalan de que las autoridades les indican que hagan o generen algún tipo de transacción sin el respaldo correspondiente. Tienen que tomar en cuenta que estarían yendo en contra de lo que establecen las normas. Entonces, por eso es necesario
que el área financiera, que es presupuesto, contabilidad y tesorería, coordinen los registros, ¿no? A veces hacemos transacciones, pero sin tener el crédito presupuestario correspondiente, y estamos tratando de regularizar. Entonces, de aquí en adelante es necesario que trabajen coordinadamente las áreas de financieras, ¿no? La integración del sistema se produce a través del procesamiento de la información. Tenemos transacciones u operaciones presupuestarias, patrimoniales y financieras. Puede haber transacciones netamente presupuestarias, puede haber transacciones netamente patrimoniales. También hay transacciones que se integran entre sí, ¿no? Presupuestarias y patrimoniales. Y esto se da de acuerdo a los momentos que tenemos dentro de lo que es el sistema. Y dependiendo de la operación que deseamos realizar o efectuar, ¿no? Entonces, en presupuestarios ahí nos señala, ¿no? La ejecución presupuestaria como resultado de la gestión pública. Cuando hacemos ya la ejecución presupuestaria, el sistema tiene unas matrices y que de manera automática afectan cuentas contables. Y ahí vemos justamente, aquí es donde ya se va generando lo que es la integración, ¿no? Con la parte contable, a través de los asientos de partida doble mediante la conversión de partidas y rubros presupuestarios a cuentas contables. Vamos a explicar un poquito más a detalle esto en el siguiente capítulo, en las siguientes diapositivas. En la parte financiera, tenemos los resultados de la ejecución presupuestaria y financiera. Aquí, por ejemplo, ya implica lo que son los pagos, ¿no? El movimiento del efectivo de caja. Ya cuando hacemos una afectación contable, esto puede tener incidencia entre lo que es el activo, el pasivo, patrimonio, puede ser movimientos de ingresos, de gastos o cuentas de cierre. A nivel general, el activo, como conocemos, el activo es lo que posee la entidad, son los bienes, derechos cuantificables que permiten la prestación de servicios, ¿no? Pasivos. Los pasivos sabemos que son, los pasivos son las obligaciones que tiene la entidad. Ahí tenemos las obligaciones a corto y largo plazo, ¿no? Producto de las operaciones y transacciones que realiza la entidad. Podemos hacer los financiamientos, podemos buscar algún crédito, entonces, dependiendo del tipo de obligación que contraiga la entidad, ahí dentro del pasivo podemos clasificarla, ¿no? Adecuadamente. Las cuentas del patrimonio. Las cuentas del patrimonio representan una diferencia, ¿no? Entre lo que es las cuentas del activo y las cuentas del pasivo. Entonces, todo lo que es activo menos el pasivo representa nuestro patrimonio. Yo tengo dentro del activo bienes, activos, todo lo que posee la entidad. Y tengo pasivos, las obligaciones. Entonces, la diferencia de ambos nos da el patrimonio de la entidad, ¿no? Tenemos también las cuentas de ingreso, que comprenden los ingresos corrientes, diversos tipos de ingresos que obtiene la entidad, ¿no? Durante una gestión contable. Los gastos, y ya su nombre lo indica, son gastos incurridos en la gestión fiscal destinados a la producción de bienes y servicios, cumplimiento de objetivos en el caso de las entidades, y las cuentas de cierre, que permiten el cierre de las cuentas de recursos y gastos de gestión, ¿no? Y las cuentas de orden. Las cuentas de orden, si bien no forman parte directa o de los movimientos o la expresión del balance, pero en las cuentas de orden registramos eventos que representan hechos económicos financieros que deberían de registrarse, ¿no? Ya que estos no forman parte del patrimonio, pero como les digo, son importantes que se los registren. Entonces, todas estas, como les estoy mencionando, todo esto se encuentra en el manual de cuentas de contabilidad integrada, que también lo vamos a ir viendo, que es necesario que utilicen
en el área financiera. Son instrumentos que lo deben tener a la mano, ¿no? Tanto el plan de cuentas, clasificadores presupuestarios que ya les han señalado el día de hoy. Dentro del manual de cuentas de contabilidad, esta es la estructura de las cuentas. Tenemos el título, por ejemplo, ahí dentro de lo que les explicaba, el activo, tiene el capítulo, que es el activo corriente, tiene un grupo, ahí podemos ver el disponible. Dentro de los disponibles tenemos la cuenta de bancos. Ahí podemos tener las subcuentas, ¿no? Los diferentes tipos de bancos. En el caso de las municipalidades tenemos la cuenta única municipal, que vamos a 128, ¿no? Entonces, esa es la estructura que tiene nuestro manual de cuentas, tanto en el activo, pasivo, que permiten conocer el concepto y significado de cada cuenta, movimiento de sus débitos y créditos. Por eso, reiterándoles, es necesario contar con ese instrumento. Muchas veces tenemos pues diferentes tipos de cuentas contables. No la vamos a tener de memoria, no vamos a conocer tal vez de memoria el concepto de lo que es del débito o el crédito. Entonces, en ese manual de contabilidad les explica la dinámica de cuentas. ¿Cuándo y en qué momento se hacen registros de débito en esa cuenta? ¿O cuándo y en qué momentos la entidad puede hacer el registro de crédito utilizando esas cuentas? Entonces, ese manual de cuentas sí lo tienen que tener. Sin embargo, sabemos que en el sistema de contabilidad integrada que utilizamos en el SIGEP, todo lo que son rubros y partidas, cuando hacemos una ejecución de un recurso, cuando hacemos la ejecución de un gasto, el sistema las relaciona automáticamente con cuentas contables a través de matrices. Entonces, la parte contable no está expuesta de manera, no se expone directamente en el sistema, no se hace un registro de contabilidad. Lo que hacemos es una ejecución presupuestaria de recursos y una ejecución presupuestaria de gastos que el sistema lo relaciona con cuentas contables. Eso no implica de que no tengamos que conocer los movimientos de las cuentas. Hay momentos en los que se necesita hacer algún tipo de ajustes, entonces necesitamos tener y necesitamos saber cómo están relacionadas nuestras cuentas, nuestros rubros, para también tener la certeza de la exposición de nuestros estados financieros. Muchas veces nos olvidamos de utilizar el manual de cuentas y los problemas los vemos a fin de gestión, cuando hay inconsistencias en nuestros estados financieros y se nos complica hacer el análisis porque no lo hemos visto en la gestión. Como les decía, este es el manual de cuentas de contabilidad del sector público, aquí en la parte izquierda. Lo pueden descargar de la página web del Ministerio de Economía. La licenciada Jiménez ya les ha dado el enlace. Entonces no tiene ningún costo. También van a poder descargar lo que es la guía de registros de contabilidad gubernamental integrada. Esta guía se lo ha realizado para las entidades territoriales autónomas. Entonces, en la guía van a tener no sé si un respaldo, pero van a tener, como dice ahí, una guía para algunas transacciones que tal vez sean nuevas o no sean de conocimiento. Pero aquí en esta guía tenemos desde lo que son las transacciones de ingresos por transferencias que efectúa el Tesoro a las entidades por coparticipación tributaria, IDH. También tenemos por el lado del gasto lo que son la regularización, por ejemplo, de lo que es renta dignidad, fondo de fomento, registros en especie. Entonces, por el lado del ingreso van a encontrar diferentes tipos de transacciones, también por el lado del gasto. Asimismo, para el cierre de gestión, van a encontrar asientos de cierre, asientos de ajustes de cierre. Y algo importante ahí también van a encontrar, y en muchas, valga la recomendación, terminamos gestión y no terminamos de cerrar lo que es proyectos, ¿no?
no concluimos lo que es el tema del proyecto. Tenemos que cerrar el proyecto, tanto físicamente a la conclusión de un proyecto como financiera y contablemente. Muchas entidades lo dejan y permanecen por varias gestiones como construcciones en proceso. Sin embargo, la obra terminó. Entonces ahí, por favor, habría que exigir un poco al área financiera, cumplir cada vez que se termina o entrega una obra, exigir los documentos, ¿no?, de las actas de entrega definitiva y conclusión de obra, y en base a eso también hacer la desincorporación contable y la activación como tal. En el caso de, ahí tenemos construcciones en proceso de bienes de dominio público, tenemos construcciones de bienes de dominio privado. Cuando es privado, quiere decir que se va a integrar al patrimonio, dependiendo, ¿no?, del proyecto. Pero si es público, lo tienen que desincorporar y ahí van a estar registrados en cuentas de orden. Entonces, todo ese tipo de registros los van a encontrar en esta guía. Es muy útil. También lo pueden descargar. En la página web está en una versión PDF, ¿no? Entonces, tienen esas alternativas. Ahora, vamos a entrar a ver un poco lo que es el movimiento de lo que es la ejecución presupuestaria de recursos. En la ejecución presupuestaria de recursos tenemos momentos diferentes. Tenemos la estimación, tenemos el devengado de recursos, el percibido. En la parte de la estimación, ahí es cuando hacemos la formulación presupuestaria, cuando en coordinación con la Dirección General de Presupuestos, ustedes hacen el POA, hacen la formulación, entregan el presupuesto y después esto es aprobado por la Asamblea Legislativa. Esa es la parte de la estimación presupuestaria. Y como señala, es una estimación. Y presupuesto significa presupuesto. No significa que todo lo que está ahí inscrito lo tengan que ejecutar al 100%. O tampoco van a, en el lado del recurso, no van a recibir el 100%. Pueden recibir menos o pueden recibir más. Por ejemplo, cuando hacen la programación de recursos propios, a veces reciben más de lo que pensaban, entonces tienen que incrementar, aumentar, inscribir, ¿no?, de acuerdo a la normativa. Eso ya les han explicado. Esa es la parte de la estimación. En el recurso, algo importante es el devengado de recursos. En la parte del devengado de recursos ya se hace una modificación cualitativa, o sea que ya modifica, ¿no? Y tanto hay una modificación cuantitativa, o sea que de importes. Cuando yo hago un devengado de recursos, ya modifico el balance general. Ya hay una afectación contable en este momento. Por eso dice ahí modificación cualitativa, cuantitativa en la composición del patrimonio. Entonces, el devengado de recursos ya te genera una obligación de pago. De eso tenemos que estar bien conscientes. Cuando ya hago un devengado, automáticamente el sistema me genera una obligación de pago hacia terceros. Si bien no significa que el devengado de recursos, estoy en el devengado de recursos, una obligación de cobro hacia terceros. En este devengado de recursos, raras veces se puede hacer por separado el devengado de recursos como con el percibido. Van a ver, de acuerdo a las normas básicas, nos dice que el devengado de recursos y el percibido, en la mayoría de los casos, se hace de manera simultánea. Se lo hace de manera simultánea, como las transferencias de recursos del Tesoro, ¿no? El Tesoro les transfiere coparticipación tributaria, yo hago el devengado y tengo que concluir con el percibido. En un mismo comprobante selecciono devengado y percibido, porque es simultáneo. Raras veces se hace solamente devengado. Pero cuando hacen devengado, y ahí también las normas básicas les explica, ¿no? Les dice cuando yo tengo la certeza de que voy a recibir esos recursos. Cuando yo tengo un documento que me diga que voy a recibir el recurso, yo puedo hacer el devengado. Esto mayormente ocurre o puede generarse a fin de gestión, ¿no? A veces dicen, ¿qué hago? Tienen que registrar el devengado de recursos. El momento del percibido es cuando ustedes ya efectivamente han recibido el recurso. O sea que cuando el Tesoro les hace una transferencia,
les hace llegar a sus cuentas corrientes fiscales. O sea que yo tengo que hacer devengado de recursos y el percibido. En algunos casos en los que hayan prestado algún servicio, ya tengan ustedes el documento donde les certifica que ya han prestado el servicio y tienen identificada, por ejemplo, a la persona, institución que les debe, tienen que tener identificada a qué cuenta van a ingresar, el importe. Entonces, cuando ya tienen esa certeza, ustedes ya hacen el devengado. Y eso seguramente deben tener un plazo y en el siguiente año tienen que hacer las gestiones para hacer el cobro, porque si no se va a quedar en cuentas por cobrar. Entonces, en los momentos de recursos no creo que tengan mucho problema. Pueden consultar el artículo 21 de las normas básicas. Ahí tenemos un detalle mejor expuesto. En el tema de los gastos. En el tema de los gastos tenemos 4 momentos, ¿no? La apropiación o asignación, el compromiso, el devengado de gastos y el pagado. Y ahí tenemos uno que señala preventivo. La apropiación o asignación es el momento, como les decía, igual que en el recurso, cuando se hace la formulación presupuestaria. O sea que cuando ya está aprobado por la Asamblea Legislativa, ya tienen ustedes una asignación presupuestaria. Entonces ahí se registran en el sistema los importes aprobados en el presupuesto de las entidades del sector público. Una vez que ya está aprobado por la Asamblea, ustedes van a tener en su sistema, desde los primeros días de la siguiente gestión, ya van a tener el presupuesto, ¿no? Y ahí lo primero es verificar si está o hay algún tipo de modificación. A veces muchas entidades incumplen algunos requisitos y hay algunas modificaciones, o cuando no tienen algunos respaldos, ya les han debido de explicar claramente el presupuesto. Tenemos después el momento del compromiso. Como dice, ya nace un compromiso en este momento, ¿no? Y hay un documento firmado. Entonces, en este momento ya hacen lo que hacen es que el presupuesto ya esté reservado, ¿no? Como dice aquí, es registro que confirma la afectación preventiva de un crédito presupuestario aprobado. Aquí en este momento ya hacen, como les dice, previenen ese presupuesto. Sin embargo, antes del compromiso, el sistema también les da la opción de registrar un preventivo. Si bien no está considerado como un momento como tal, como un momento de lo que es el registro de gastos, pero forma parte de la ejecución de gastos. El preventivo es un acto administrativo útil. ¿Para qué sirve? Para hacer la certificación de la disponibilidad de crédito presupuestario. En las entidades no están acostumbradas a utilizar este momento del preventivo. A veces lo hacen manualmente. Por ejemplo, tengo yo un responsable de presupuestos, netamente del área de presupuestos. A veces lo que está haciendo es hacer certificaciones en Excel o manualmente. Sin embargo, se les recomienda que también le asignen un perfil para que pueda hacerlo a través del sistema. Cuando una unidad hace una solicitud de compra, por ejemplo, primero verifica si tiene el presupuesto, entonces hace la solicitud a presupuesto y presupuesto tendría que entrar al sistema y hacer este registro del preventivo, hacer la certificación presupuestaria. Una vez que ya hago la certificación, como les decía, pasamos al tema del compromiso, cuando yo ya tengo el documento y hago la reserva presupuestaria. Este del preventivo, por si acaso, solamente certifica, no hace no previene el presupuesto, solamente certifica y dice, sí, hay el presupuesto. Después, cuando ya hay el compromiso, en el momento del compromiso, ya se hace la reserva del presupuesto. Ustedes saben que todos nos manejamos a través del presupuesto, entonces si no tengo presupuesto no puedo hacer ejecución. Después nos vamos a lo que es el devengado del gasto. El devengado del gasto y el pagado, a diferencia de lo que es el recurso, estos no necesariamente, en la mayoría de los casos, no es simultáneo. El devengado de gastos implica, uno, la ejecución del presupuesto. Generalmente establece una obligación de pago.
En el devengado de gastos ya tengo una afectación a lo que es mis cuentas del patrimonio, ya genero asientos de contabilidad, aquí ya se integra, ¿no? Si ven el presupuesto y contabilidad, porque estoy haciendo la ejecución presupuestaria de gastos, en ese momento ya hay una modificación cualitativa, cuantitativa en lo que es el patrimonio, se me genera una obligación de pago hacia terceros y posterior a ello, de acuerdo a lo programado, se efectúa el pago, ¿no? El efectivo, que representa la cancelación de obligación de este registro. También genera un asiento de partida doble. En el devengado nos hemos creado una obligación de pago, una cuenta por pagar. En el pagado hacemos el pago eliminando lo que es la cuenta por pagar y afectamos lo que es nuestras cuentas bancarias. Entonces, todos estos momentos, si bien parecen largos, se tienen diferentes mecanismos, ¿no? Esto se lo hace en un comprobante de ejecución de gasto en el SIGEP, el 31, donde yo defino qué momentos voy a afectar. Puedo afectar compromiso, devengado y pago. O, como en el caso de los sueldos, ¿no? A fin de mes, lo que tengo que llegar es a una instancia del devengado. Y en el siguiente mes hago el pago. También por el tema de los servicios básicos. Aquí tenemos que hacer algunas recomendaciones aprovechando este tema de los momentos del gasto. Y ya les había explicado también la licenciada Jimena que es muy importante que los registros los realicen de manera oportuna. Si bien nos presentan información de ejecución presupuestaria, las entidades que utilizan SIGEP móvil nos presentan en físico, y de acuerdo a normas también nosotros como contabilidad tenemos la obligación de agregar, centralizar esta información en un sistema único. De esas entidades revisamos que estén devengadas, que mínimamente hayan hecho los registros de las transferencias del tesoro, que hayan registrado renta dignidad, fondo de fomento, comisiones bancarias. Mínimamente se les revisa eso. También debería estar todos los movimientos del extracto que han tenido en el mes. También a las entidades que están en línea, en el SIGEP, también se les revisa lo mismo. Cada mes hacemos la generación de bases de datos y ahí se revisa qué entidades están cumpliendo. El hecho de que estén en un sistema en línea no significa que dejen de registrar mensualmente estas obligaciones. Mínimamente tiene que estar en el estado devengado. Entonces, eso es lo que se está revisando. Entidades que estén conectadas al SIGEP y no estén haciendo el registro de la ejecución presupuestaria de gastos y de recursos como se les está explicando, igual van a tener observaciones en el Alexis. Entonces, si van a continuar las observaciones, va a llegar un momento en que se les va a hacer llegar una nota y con un plazo de regularización y en caso de incumplimiento las sanciones. Entonces, se les recomienda que todas las transacciones y operaciones que impliquen gastos estén registradas oportunamente. ¿Qué significa oportunamente? En el mes en el que se ha ejecutado. Muchas veces nos guardamos y estamos regularizando a fin de gestión. Entonces, es necesario que mes a mes el área financiera haga un cierre. Y ahora que estamos ahí con todas las áreas, mensualmente deberían de hacer una presentación para ver el estado de situación financiera, ¿no? Ustedes saben que todo se mueve a través del área financiera y si no tengo datos claros del área financiera, se me va a complicar un poco el tema de la gestión. Entonces, mensualmente debería de presentarse o debería de hacerse un seguimiento a la parte financiera. En algunas entidades, en algunos municipios, hacen los cierres financieros y tienen sus cierres mensuales. Entonces, ¿qué les ayuda? Les ayuda a tener una buena gestión financiera, ¿no? Porque a veces no conocemos cómo está nuestro disponible, ¿no? Cómo está el presupuesto, nuestro crédito presupuestario, si estamos al primer trimestre, ¿por qué ya no tengo presupuesto? ¿O por qué
se ha ejecutado más, hay partidas, estructuras que no se han ejecutado. Entonces hagan una evaluación financiera mensual, ¿no? Háganse un cronograma y para cumplir y mensualmente, y así de a poco vamos a ir teniendo una cultura financiera que les ayude en la gestión en el transcurso de estos 5 años. Entonces, nuevamente se les recomienda que toda transacción esté registrada en el sistema, sea oportuna, y tienen que tomar en cuenta que tenemos normas básicas de presupuesto, de contabilidad y de tesorería que se tienen que seguir. Entonces, no podemos hacer registros netamente contables afectando, no sé, pues cuentas del patrimonio para regularizar alguna transacción que me he olvidado o no tengo presupuesto. Esos temas son observados, ¿no? Son observados por nosotros y principalmente por el área de auditoría, ¿no? Auditoría les va a decir, tienen que respetar lo que es el sistema de contabilidad integrada, que significa que toda ejecución es con presupuesto. Toda ejecución es netamente con presupuesto. Entonces, para esta parte de los momentos también se les recomienda revisar el artículo 22 de las normas básicas ya del sistema de contabilidad integrado. Algo que en algunas entidades ha ocurrido, y justamente vamos a ver el tema de las deudas de gestiones anteriores, devengados en gestiones anteriores, son la deuda flotante, ¿no? La deuda flotante de fin de gestión. Hay entidades, gestiones anteriores que han ejecutado presupuesto sin tener el disponible. Entonces, ha ocasionado que no pueden hacer frente a sus obligaciones y no han podido pagar en la gestión siguiente. A fin de año, lo que yo devengo, lo tengo que pagar recomendablemente hasta el siguiente mes. Esos son deudas flotantes, ¿no? Porque el otro ya son créditos. Pero en el tema de deuda flotante, es como en el sueldo de diciembre, lo tengo que pagar en enero. Ese tipo de deuda flotante es la que se registra sabiendo que tengo disponible, ¿no? Para pagar. Sin embargo, en algunas gestiones tenían el crédito presupuestario, pero por el tema de las recaudaciones, por ejemplo, del IDH, todos sabemos que la gestión 2011, si no me recuerdo, o era 2012, han bajado pues los precios del petróleo, por ende ha bajado también las recaudaciones por el tema de los hidrocarburos, del IDH. Y las entidades tenían un presupuesto de 1,000, las recaudaciones han bajado casi al 60-70%, pero consideraron que tenían presupuesto igual, lo han ejecutado, ¿no? Han seguido ejecutando, o sea que han llegado a la instancia del devengado y han hecho compromisos de pago sin tener disponibles. Entonces, esos compromisos de pagos que han hecho han tenido que ir cancelándolos en los siguientes años. Hasta ahora en algunos municipios se sigue cancelando. Para hacer pagos de esas deudas de gestiones anteriores, hay un procedimiento que se lo coordina con la Dirección de Contabilidad Fiscal. Como les decimos, lo recomendable en deuda flotante es cancelarlo al siguiente mes del siguiente año. En caso de que tengan estos pasivos de gestiones anteriores, coordinamos, tienen que enviar un formulario donde identifican, ¿no? El comprobante de vengado en la gestión 2018 es el número 10. Esta era la estructura. Parte de la estructura nos indican el importe. Y en la nueva gestión, por ejemplo, en la gestión 2021, lo que tienen que tener es presupuesto en el grupo 600, tienen que tener el disponible. Si tienen eso, también en el formulario nos van a indicar, este va a ser el comprobante con el cual voy a afectar en la gestión 2021. Eso coordinamos con contabilidad. Ha habido muchas consultas de este tema. ¿Cómo hago el pago de obligaciones de gestiones anteriores? Entonces, lo vamos a coordinar con contabilidad, ¿ya? Contabilidad tiene, cada entidad tiene su analista y con su analista coordina el tema del formulario y también se les levanta algún tipo de excepción para que puedan hacer ese pago en la presente gestión.
Estas obligaciones pueden ser por bienes y servicios con recepción definitiva y son de planillas de avance de obra aprobadas en gestiones anteriores, ¿no? Que ya hay un bien o servicio, ¿no? Tenemos, y como recomendación, ¿no? Como recomendación, es necesario que conozcan lo que establece nuestra Constitución Política del Estado, la Ley 1178. Como sabemos, la Ley 1178 tenemos sistemas para lo que es la programación y también para lo que es la ejecución. Entonces, tenemos que ver que estemos cumpliendo con la Ley 1178, los reglamentos específicos seguramente ya les han señalado. Cuando hacen los informes de auditoría, hay un informe de control interno donde les van a evaluar si ustedes cuentan con los instrumentos de gestión, los reglamentos específicos, si están cumpliendo o no están cumpliendo la normativa. Tenemos la Ley 2042 de Administración Presupuestaria, donde les establece plazos de presentación de la ejecución presupuestaria. Tenemos la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales. Mientras no tengan sus cartas orgánicas propias, como municipios nos regimos por la Ley 482. Tenemos la Ley 062 del Presupuesto General del Estado 2011, donde se tienen varios artículos vigentados. Es necesario que conozcamos las leyes del Presupuesto General del Estado. También se dan muchas directrices para la gestión de los gobiernos municipales. Tenemos las resoluciones supremas de contabilidad y también se les recomienda tener a mano, ¿no?, lo que es la resolución suprema de la aprobación de lo que es presupuestos y tesorería. Bueno, hasta ahí habríamos concluido con la parte técnica. Seguramente tienen muchas consultas. Por favor, lo pueden ir escribiendo, o también vamos a habilitar las consultas. Para ello, por favor, se les va a pedir que levanten la mano y vamos a tratar de absorber todas las dudas, consultas que tengan. Y si necesitan alguna aclaración, algo específico, ya la licenciada Jiménez les ha señalado todo lo que se ha hecho, por ejemplo, con los estados financieros de la gestión 2020, cómo nos han ido presentando. Seguramente hay algunas consultas de las observaciones a los estados financieros, la presentación con firma digital, que se lo ha puesto en práctica a partir de los estados financieros 2020. Si tienen consultas, dudas al respecto, podemos iniciar. Tenemos una consulta sobre deuda flotante de gestiones anteriores. Por ejemplo, tienen deuda flotante de hace 3 años. Se les ha explicado un pequeño esquema, ¿no? Eso se aplica a lo que es deuda flotante. Yo tengo un registro de un devengado de la gestión 2018. Lo que tengo que hacer es enviar un formulario con una nota de la licenciada Juana Patricia Jiménez, que es la directora general de Contabilidad Fiscal. Adjunto el formulario y una vez que nosotros nos llegue, vamos a revisar que efectivamente hayan tenido ese registro del devengado, ese comprobante en la gestión 2018. También tienen que elaborar un nuevo comprobante afectando las partidas del 600, por eso se les había dicho, es recomendable de que verifiquen su presupuesto. Si cumplen con esos requisitos, ustedes van a registrar en el SIGEP, van a registrar
registrar ese comprobante en estado elaborado. Si cumplen todos los requisitos, se les va a hacer y se les va a permitir continuar con la operación para que ustedes hagan el pago de deuda flotante de hace 3 años. Entonces, el procedimiento es sencillo. Mandan una nota a la Dirección de Contabilidad Fiscal con el formulario, llenado los comprobantes de la gestión 2018 y el nuevo comprobante en estado elaborado. Con todo eso, se les va a levantar o se les va a permitir continuar con el pago de deuda flotante de hace 3 años. Si hay alguna deuda flotante del Consejo, por ejemplo, no. Tenemos que ver que la deuda flotante es a nivel institucional. Entonces, esas obligaciones, ya sean del Consejo del Ejecutivo, de hace 2 o 3 años, y también entran, ¿no?, en este esquema. Entonces, es a nivel de entidad, o sea, que el Consejo y el Ejecutivo forman parte de una entidad. Entonces, siguen el mismo procedimiento. A ver, hay una consulta sobre la verificación de la documentación que han presentado las ex autoridades, por ejemplo, de los estados financieros. Específicamente nos está preguntando cómo puedo verificar si ya han presentado el informe de auditoría operativa, ¿no?, de la gestión 2020. Como ya les habíamos indicado, en la gestión, los estados financieros de la gestión 2020 han sido presentados a través del SIGEP con firma digital. Para ello, ¿qué han hecho las entidades? Han hecho el trámite del certificado de firma digital como persona jurídica y token. Eso lo han hecho ante la ATSIP. Entonces, la ATSIP les ha proporcionado el certificado de firma digital y token. Y por el lado del Ministerio de Economía, se ha elaborado o se ha desarrollado un módulo de presentación de estados financieros. Para operar ese módulo se ha creado el perfil 932. Entonces, lo recomendable para verificar la información que ha sido enviada de los estados financieros 2020, estamos hablando de los estados financieros básicos, estamos hablando de los adjuntos, estamos hablando de las desagregaciones, del documento de aprobación, de todo. Para verificar, ustedes tendrían que hacerse habilitar el perfil 932 con su gestor de usuario. Entonces, necesariamente en cada municipalidad tienen que nombrar una persona encargada de lo que es el envío de información con firma digital. Es muy importante esta parte, por favor, que tomemos atención. Debería haber un encargado, ya sea, puede ser el contador, presupuestario, alguien de la unidad financiera, encargada de hacer esta revisión. ¿Por qué? Porque en muchos casos van a tener observaciones. Estamos haciendo la revisión de los estados financieros y de las que ya se ha concluido, se ha publicado en la página web sus observaciones. Entonces, las nuevas autoridades o los nuevos funcionarios del área financiera tienen que revisar el Alexis, contactarse con su analista para ver si tienen alguna observación. Se está haciendo una revisión de los estados financieros y muchas entidades tienen observaciones, por ejemplo, de los informes de auditoría interna o operativa que no han presentado, o se han olvidado adjuntar algún documento, o en algunos casos no es legible el estado financiero. Entonces, el balance general, por ejemplo, si no es legible, tengo que volver a enviar. ¿Y cómo lo vamos a enviar? ¿Cómo se va a regularizar esta información? Lo tenemos que regularizar igual. Se tiene que enviar la información complementaria a través del SIGEP con firma digital. Entonces, necesariamente tienen que nombrar una persona que esté encargada de esto, va a revisar, va a hacer seguimiento a la presentación de estado financiero de la gestión anterior,
con el perfil 932 ya puede entrar a verificar qué documentos han presentado. Tal vez no ha presentado informe de auditoría operativa o informe de auditoría de los estados financieros. En ese caso, tienen que ver en qué trámite está. A muchas entidades, o mejor dicho, a todas las entidades que no han presentado estados financieros, que hasta la anterior semana eran 20 a nivel nacional, ya se ha hecho la inmovilización de sus cuentas corrientes fiscales. A las entidades que no han presentado sus informes de auditoría, tanto operativa como financiera, también se les ha ya impuesto la sanción con la inmovilización de sus cuentas corrientes fiscales. En algunos casos ya han iniciado el proceso de elaboración de sus informes de auditoría. Si es interna, nos han presentado un cronograma, un compromiso y una fecha de presentación. Entonces se les está viabilizando para que puedan continuar. En caso de que no tengan una unidad de auditoría interna, seguramente van a buscar algún medio, un mecanismo para contratarlo y que se lo puedan elaborar sus informes de auditoría. Entonces necesitamos que se envíen un cronograma bien específico, un compromiso y fecha de presentación de los documentos para evitar las sanciones, ¿no? Entonces, como les iba diciendo, es necesario que nombren un responsable. Ese responsable tiene que hacer su trámite de firma digital como persona jurídica y tiene que obtener el token. Pero como todas las entidades ya tienen su certificado de firma digital y token, seguramente ha habido cambios de personal, rotaciones, tienen que solicitar a la ATSIP la revalidación. ¿Qué significa? Que le van a cambiar la persona autorizada, ¿no? Del certificado de firma digital y token. En la ATSIP les van a cambiar, entonces tienen que hacer solicitar una revalidación, una revocatoria y revalidación se llama. Eso lo hacen ante la ATSIP, pueden comunicarse a los correos o teléfonos de la ATSIP. Todo es por correo, no es necesario que ustedes se apersonen a la ATSIP. Mandan una nota firmada por el alcalde señalando la nueva persona responsable, ¿no? Ahora, obviamente tienen que verificar que tengan el token, ¿no? En la entidad. Ese token, por si acaso, ese certificado de firma digital y token es institucional, no es personal. Por eso es como persona jurídica que han firmado. Entonces, pertenece a la institución, a la entidad. Entonces, si hay rotación de personal, tienen que dejar el token y pasarle a la nueva persona, hacer el trámite, hacer una solicitud con nota firmada por el alcalde, señalando la nueva persona responsable, y los de la ATSIP le van a hacer la revocatoria, la revocación, van a coordinar con ellos. Es muy necesario esto porque hay muchas entidades que están con observaciones, entonces van a tener que complementar. Tenemos que ya nomás hacer este trámite del certificado, por favor. Es necesario que lo hagan urgente, porque va a llegar un momento en que les vamos a enviar notas de observaciones a los estados financieros. Les vamos a dar un plazo, no va a ser largo, porque ya están siendo publicadas las observaciones de todas las entidades en el Alexis, entonces ya tienen que ir viendo. Una vez que concluyamos la revisión, a las que continúan con observaciones se les va a enviar una nota. Y se les va a dar un plazo tal vez no mayor a unos 10 días para que regularicen, complementen. Entonces, en ese tiempo van a tener que enviar con su firma digital y token, ¿ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta las recomendaciones. A ver, sobre la revisión de los estados financieros de muchas entidades está apareciendo en el Alexis y es muy bueno que hagan ese seguimiento porque hay aquí algunas consultas y nos dicen cómo y cuándo se va a terminar de revisar los estados financieros. Ahí, por favor, les vamos a pedir que hagan la revisión del Alexis o se contacten con su analista para ver si tienen alguna observación o no. En muchos casos está saliendo en proceso de revisión.
y que indica que ya están iniciando con la revisión. En algunos casos debe estar marcado con X, como si no hubiese presentado, pero por eso, por favor, verifiquen el SIGEP, vean si han presentado o no han presentado. Hay 20 entidades que a la fecha no habían presentado. La mayoría ha presentado, solamente verifiquen si está completo, pero no tenemos una fecha definida para concluir con los estados financieros. Tenemos un cronograma que hasta el mes de junio se tenga que terminar todo. Son 600, casi cerca de 600 estados financieros que se tiene que revisar a nivel nacional. Y por las modalidades que ahora tenemos, un poco se retrasa la revisión. Sin embargo, hasta el mes de junio tenemos planificado concluir la revisión. Estaríamos hablando de que hasta el 15 de julio les estaríamos haciendo llegar más o menos las notas de observaciones a las que continúan con observaciones, y hasta finales de julio tendrían el plazo para regularizar todo. Sin embargo, también tienen la opción de ustedes revisar que hayan envío completo y contactarse con su analista de la Dirección de Contabilidad Fiscal, ¿no? Ahora, hay otra consulta sobre las observaciones a los informes de auditorías. En algunos casos, tienen observaciones los informes de auditoría, porque lastimosamente se trabaja con un informe de la gestión anterior y a veces no cambian los datos, no cambian, a veces no cambia hasta el nombre de la misma entidad. Entonces, esa es una revisión de forma que se le hace, y necesariamente si es un informe de auditoría que está con nombre de otra entidad, tiene que volver a enviar el informe de auditoría. Tiene que volver a enviar, porque un informe de auditoría del municipio X no puede venir con nombre del municipio Y. Entonces nos estarían presentando pues un informe sin haber revisado nada. No han hecho un control de lo que les están entregando, ya sean consultores, firmas, o tal vez los mismos auditores internos, que dudo, ¿no? Pero en ese caso, tienen que volverles a solicitar un nuevo informe de auditoría y tienen que volverlo a subir al SIGEP. Porque no hay manera de arreglar, no pueden cambiar una hojita porque me están diciendo que es de otro municipio. No ocurre frecuentemente, pero ocurre, ¿no? Y como que ahora hayan debido de ver que hay un informe de auditoría con ese tipo de error. Entonces tienen que pedirle que les cambie, lo corrijan y lo vuelven a enviar para subsanar la observación, ¿no? A ver, para el cambio, hay una consulta, ¿no? ¿Cómo hacemos el trámite de la firma digital? O sea, ¿cómo hacemos el cambio de la persona responsable? Entonces, ha debido haber cambio del responsable. Tienen que enviar una nota a la ATSIP. ATSIP es la Agencia para el Desarrollo de la Información Bolivia. Entonces, ahí ustedes le envían la nota a su director, que es el licenciado Magne, si no más recuerdo. Van a enviar una nota por correo. Les voy a pasar un dato. Les voy a pasar un dato, un teléfono, para que se contacten con la TIC. Como les había dicho, es muy importante este tema. Por si acaso, su director ejecutivo es el licenciado Vladimir Magno de la TIC. Entonces tienen que enviar una nota dirigida a él para hacer la revocatoria de lo que es la firma digital. Ahora, pueden comunicarse. Alberto se llama de la TIC. Él les va a dar seguramente otros datos. Es el 728-93-202. En el chat, ¿no?
Entonces, les vamos a poner el teléfono en el chat. Es muy importante, como les digo, el tema de la revocatoria. Comuníquense con la TIP. Hemos trabajado en coordinación con la TIP para la firma y el trámite de firma digital. Se ha hecho muchos talleres. Entonces ellos les van a colaborar o si no, cualquier cosa igual nos avisa. Repito, el teléfono es el 728-93-202. Es Alberto de la TIP. Entonces, continuando, el trámite es haciendo una nota, nombrando una nueva persona responsable de lo que va a ser la firma digital y token, solicitando la revocatoria del mismo. Entonces, les van a atender eso, se atiende en el día, y es más, en horas lo atienden para hacer la revocatoria, ¿ya? A ver, si tienen consultas, pueden levantar la mano. A veces es mejor escuchar las consultas, así para que todos las escuchen. No hay ningún problema. A ver, vamos a continuar con las que nos están escribiendo. Ana Paola. Por favor, para realizar las preguntas, levantaría la mano, por favor. Adelante, por favor. Aló, Listen, buen día. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Adelante, por favor, con su consulta. Listen, en cuanto a mi consulta, le hablo acá del GANSIC de San Ignacio Velasco, en cuanto a los devengados. Evidentemente, en coordinación del Consejo con el Ejecutivo de la parte administrativa, se ha hecho el devengamiento correspondiente a sueldo de mes de noviembre, ¿ya? Entonces, por falta de recursos, no se logró concretar el pago en mes de diciembre. Entonces, ¿qué se ha hecho? Devengar el mes de noviembre, pero no así el mes de diciembre. ¿El por qué? Porque el recurso humano demora hasta llegar a la parte administrativa, la planilla consolidado. Entonces, estamos hablando de enero, ¿no? La primera semana de enero, entonces, por lo cual no había una información exacta para hacer el devengamiento. ¿Qué sucedió con eso este año? Se ha hecho el pago del mes de noviembre, ¿ya? Afectando ya los recursos del POA 2021, le hablo del Consejo Municipal. Entonces, como hay una separación administrativa del órgano legislativo y ejecutivo, en la cual he cancelado el mes de noviembre, pero al mismo tiempo ya no tuve opción. Entonces, afecté presupuesto al POA 2021 para poder cancelar, incumplir con los concejales el pago de mes de diciembre. Ahora, mi consulta, ¿qué debo hacer en este caso? Si ya he echado mano al presupuesto de diciembre, ¿puedo hacer un traspaso intra o que me haga un traspaso intra del ejecutivo respetando el margen del 25%? Traspaso de la DA1 del Ejecutivo a la DA2 del Consejo Municipal. ¿Puedo hacer eso para poder incrementar el presupuesto? Porque una vez llegando al mes de noviembre, ya no tendré presupuesto para pagar correspondiente al mes de diciembre. ¿Puedo hacer eso o qué trámite tengo que hacer? Porque tengo entendido que no hay que incrementar en la partida 11.700, no recuerdo otras dos partidas más.
Entonces, eso tengo que enviar al Ministerio de Economía y Finanzas para que me pudiera dar el visto bueno, o internamente con un traspaso intra puedo yo subirlo del grupo 200 al grupo 1000. Esa es mi consulta. Gracias. Ya, al respecto, lo primero, ¿no? Ya el instructivo les señala eso, ¿no? El instructivo de cierre. Todo aquello que no he devengado en una gestión, la tengo que asumir en la siguiente con presupuesto fresco, y eso es lo que han hecho con sus sueldos. Sin embargo, les va a faltar presupuesto para la gestión 2021, ¿no? Ya en noviembre seguramente ya les va a faltar. Entonces, internamente sí pueden hacer, como es del legislativo sobre todo, seguramente el ejecutivo va a presentar una modificación, entonces que va a ser aprobado por ustedes mismos, ¿no? Va a ser aprobado por la misma asamblea, siempre y cuando no nos pasemos de lo establecido en normativa, ¿no? De lo que es el 25 de funcionamiento, pero ustedes internamente aprueban esa modificación. Seguramente van a hacer un informe justificando el por qué necesitan crédito presupuestario para pagar sueldos. Entonces, en el caso de los municipios, ustedes con su misma normativa, misma ley, van a aprobar para adicionar ese presupuesto, o como usted decía, hacer esa modificación presupuestaria, ¿no? Hay una consulta sobre los ingresos de gestiones anteriores, ¿no? Indican de que no van a poder ser recuperados. ¿Qué gestiones se tendrían que hacer? En sí, cuando yo hago, como ya les había explicado, los momentos del devengado de recursos, ¿no? En el devengado de recursos, primero, he tenido que verificar primero de que hay un documento de respaldo que me permita hacer el registro. En ese documento tengo que tener identificada la persona o institución que me debe, el importe, y también hasta la cuenta ya tengo que tener identificado dónde me van a pagar. Entonces, ese devengado de recursos que yo he hecho en gestiones anteriores o en la gestión anterior, tiene todo el respaldo para cobrar, ¿no? Ahora, efectivamente puede, por muchas razones, que no se hagan efectivas, pero ya esa parte es un trámite administrativo, ¿no? Ya tienen que hacer las gestiones de cobro. Otra cosa sería de que hayan registrado un exigible sin tener los respaldos y que no lo van a poder cobrar, o que nadie les va a pagar, ¿no? Si ese es el caso, tendrían que hacer un informe, ¿no? Tendrían que hacer un informe técnico para poder ajustar ese movimiento que no ha estado elaborado o efectuado correctamente. Sin embargo, como ya sabemos, un devengado de recursos nace cuando yo tengo la certeza, uno, del cobro y tengo los documentos de respaldo. Ahora, si no me lo van a pagar por alguna circunstancia, como entidad tengo que hacer los trámites o las gestiones necesarias, porque también van a ser observados, ¿no? Auditoría siempre les va a preguntar, ¿qué están haciendo con sus exigibles, con sus cuentas por cobrar o cuentas por pagar? ¿Qué acciones han tomado? Porque a veces se va incrementando y van a hacer observaciones de auditoría. Pero serían temas un poco más administrativos y hacer gestión de cobros, ¿no? Ahí ya tenemos que trabajar con lo que es la gestión de cobros. Pueden hacer notificaciones, dependiendo, iniciar alguna acción legal. Entonces, tendrían que tener un procedimiento dentro de la entidad para hacer el tema de la gestión de cobros. Si tienen más consultas, por favor. Significa que todo está claro, se ha entendido todo.
Alguien está levantando la mano. Daisy. Adelante, Daisy. Buenos días. Daisy, le escuchamos. Tengo una consulta. Dicen, al 31 de diciembre tenían que ser devueltos los recursos que se nos han transferido del tema COVID y también de algunos proyectos, o sea, si no se han ejecutado al 31 de diciembre, con fuente de financiamiento 41111. Pero estas no han sido devueltas. ¿Cuál sería el procedimiento para hacer la devolución de las mismas? Nos recomendaron que nos comuniquemos con el Ministerio del Tesoro. Me proporcionaron un dato, pero no puedo hacer entrar la llamada. No sé, Lisa, si podría colaborarme con eso. Ya. Al respecto. Uno, que no hay procedimientos, por si acaso, por incumplimientos. Se establecen ya procedimientos, hasta en las resoluciones, hasta en la normativa. Todo lo que es recursos 41.111, que nos dice las normas, las directrices, que tienen que ser devueltos antes de fin de gestión. Entonces, un procedimiento establecido o regular o normal que se pueda poner en un comunicado para aquellas transacciones u operaciones que no se han cumplido no existe. Eso primero, para tenerlo en claro, ¿no? Al respecto, ¿qué se tiene que hacer? Y no va a ser tal vez, no es el único caso. A veces tenemos por temas de recursos de Bolivia Cambia, teníamos todo lo que es fuente 41.111, que es la única fuente que se devuelve, ¿no ves? Y a veces, ¿qué es? Como no devuelven, en la siguiente gestión el Tesoro les tiene que hacer el débito. Y el problema está en cómo hago el registro, cómo hago el registro para que no tenga esa inconsistencia en el sistema. ¿Por qué? Porque no tengo presupuesto para hacer la devolución con 41.111 esta gestión. Ahora, ahí no sé si ya les han hecho el débito, ¿no? Ahora, si no les han hecho el débito, igual tienen que devolverlo, ¿no? Porque es la norma, o en cualquier momento les van a hacer el débito. Como una recomendación, lo primero es que tienen que ustedes hacer el análisis. ¿Qué cuentas o qué tenía que haber afectado o qué me está afectando dentro del estado financiero? Entonces, primero tengo que hacer ese análisis, que esa devolución de recursos del año pasado, por ejemplo, el año pasado les han dado 100, ustedes han ejecutado 80, 20 tienen que devolver. Pero como no han devuelto dentro de sus recursos de ustedes, sigue los 100. ¿Y eso qué ha afectado? Seguramente hace transferencia corriente. Entonces, como era transferencia corriente, ese ingreso ha ido y se está exponiendo en el resultado del ejercicio. Ha estado como un ingreso corriente. Si ustedes hubiesen devuelto el año pasado esos 20, hubiesen tenido menos 20 en el resultado del ejercicio, ¿no? En ingreso corriente. Y solamente hubiesen registrado 80. Hubiesen revertido los 100, hubiesen registrado 80 y esos 20 hubiesen devuelto una conciliación extracto con extracto. Si alguien no entiende, me vuelve a consultar porque tenemos ese problema, ¿no? Ahora, como ya ha pasado gestión, no tengo presupuesto para hacer la devolución, analizo, ¿no? El año pasado yo tenía que haber disminuido mis ingresos, entonces está sobrevaluado el resultado del ejercicio en 20 pesos. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Más o menos es hacer un pequeño ajuste. Por eso tienen que analizarlo, como les digo, no hay un procedimiento establecido. Les voy a dar más o menos una sugerencia. ¿Qué debería de tener yo? Tal vez por esos 20 pesos tendría que tener como un fondo en custodia, por así decirles, ¿no? Un fondo en custodia. Ahora, ¿cómo hago el fondo en custodia?
tendría que ser un asiento, un ajuste contra resultados del ejercicio. Entonces, ustedes saben que fondos en custodia no representan recursos de la entidad. Es un fondo en custodia que es de terceros. Entonces, me voy a crear un fondo en custodia y podría hacerlo contra resultados. No es una regla, es una recomendación. Pueden ustedes analizar y buscar otra alternativa. Obviamente que tienen que hacer un informe que tiene que estar justificado, ¿no? En contabilidad todo lo que se ve se anota. Entonces tengo que tener un respaldo, una justificación, un informe técnico, ¿no? Y si corresponde y amerita hasta legal. Entonces con eso yo hago ese asiento de ajuste y ya me voy a crear la cuenta fondos en custodia. Entonces, por el débito que me hacen en esta gestión, ¿yo qué hago? Devuelvo y aplico ese fondo en custodia. Entonces, esa sería como una recomendación, ¿no? Pero tienen que tener cuidado de cumplir lo que establece la norma y devolver esos recursos a fin de año. No solamente son los únicos recursos. A veces tenemos que hacer devoluciones o nos tienen que hacer devoluciones y exigir también con gobernaciones por lo que son los pagos o proyectos que son ejecutados por ambas entidades. Entonces, si me he entendido, es una recomendación. Listen, Adelante, por favor. dicen, bueno, nuevamente, va a disculpar que soy preguntón, de San Ignacio Velasco nuevamente. Lo que llegué a entender que sí se puede, siempre y cuando sí se puede hacer, no pasando del margen del 25% del presupuesto que he echado mano del mes de diciembre. Esto más internamente tengo que contactarme con el analista de presupuesto, ¿no? Que corresponde al municipio o al departamento de Santa Cruz, que tengo entendido que es el licenciado Miguel Marañón, la licenciada Ana María Condes, ¿no? Para poder subsanar esto. Y así, tanto el consejo como el ejecutivo de acá de San Ignacio Velasco, para poder hacer un intra e ingresar aprobado por el pleno del consejo, ¿no? Para más respaldo, anexado un informe técnico y un informe legal, ¿no? Especificando el, bueno, pues el motivo, el por qué no se ha devengado el mes de diciembre, pues, ¿no? Las justificaciones. Eso sería, gracias. A ver, directamente sí se puede y para ello no necesita coordinar tanto con el ministerio con presupuestos. Justamente estamos también con ellos en sala. Esa modificación y esa aprobación la tienen que hacer ustedes nomás, como municipio, ¿no? Entonces evalúan si está bien, hacen su modificación presupuestaria aprobada por el Consejo. La aprueban ustedes nomás, ¿no? Aquí en el Ministerio, en la Dirección de Presupuestos, no les van a aprobar. Ahora, para coordinar, tal vez para consultar algunos aspectos, para no salirse del marco normativo, sí, siempre estamos prestos para colaborar. Pero ustedes directamente pueden hacer esa modificación presupuestaria como municipio, sin autorización del nivel central, ¿no?
Bueno, pues considerando que todas las dudas y consultas fueron absueltas, nos queda agradecerles por su participación y reiterarles, ¿no?, que como Dirección de Contraloría Fiscal estamos prestos a colaborarles tanto en los aspectos técnicos y presentación de información de ejecuciones presupuestarias, estados financieros. Nuevamente, hasta una siguiente oportunidad. Espero que tengan pues una muy buena gestión y con el apoyo de Contraloría siempre. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias.